Hola, hoy vamos a iniciar un tip muy útil para cuando estamos aprendiendo un idioma. Yo lo hice específicamente en japonés, pero esto puede servir para cualquier idioma. ¿Para qué? Para que dejemos de estar traduciendo y empecemos a pensar directamente en el idioma que estamos aprendiendo. Esto más que todo es para cuando nosotros hemos querido decir alguna oración y porque se me olvidó la palabra, me quedé a mitad del camino y no terminé de decir la información que quería transmitir. Entonces, vamos a empezar primero. ¿Es posible? Todos hemos escuchado, creo yo, que cuando ya empezamos a pensar en el idioma que estamos aprendiendo, es cuando llegamos a lo que sería la fluidez, que como ya sabemos es una zona gris, porque muchas personas dicen, ay, ya hablas fluido un idioma, pero no especifican exactamente a qué, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tan fácil es realmente pensar en un idioma que estamos aprendiendo. Primero tenemos que analizar cuál es la mayor diferencia entre el idioma que se nos está enseñando a nosotros como aprendientes de una lengua a el idioma que se nos enseña desde que vamos muy chiquititos a la escuela. Bueno, primero todo se reduce a si queremos aprenderlo como si fuera nuestra lengua materna o una lengua extranjera, porque a partir de ahí es que nosotros vamos a ver todas las diferencias que se ven inmersas entre cómo se nos enseña en nuestra lengua materna y cómo se nos enseña un lenguaje extranjero, que pueda ser inglés, que pueda ser francés, cualquier otro idioma que no es el materno. Entonces, tenemos dos métodos por el cual nosotros aprendemos un idioma, ya sea nuestra lengua materna o el idioma extranjero. Primero está el método directo, es decir, cómo se nos enseña un lenguaje extranjero. ¿Cuál es entonces como las ventajas que tiene aprender por medio del método directo? La primera ventaja que tiene el método directo es que se enseña sin preocuparse qué idioma hablamos nosotros como alumnos. ¿Por qué? Porque dentro del salón de clases vamos a tener más oportunidades de escuchar y hablar en el idioma meta. Segunda sería que podemos tener compañeros de todos lados del mundo que hablan todos idiomas diferentes, porque al inicio empezamos todos, ¿verdad? Empezamos desde cero a aprender. Si es un idioma como el japonés, por ejemplo, la escritura. Vamos a empezar a aprender la escritura como si estuviéramos pequeñitos. Entonces, ese es el método directo. El método indirecto, por el contrario, es una clase en donde se da en el idioma sin pensar, ¿ya conocen el idioma? No, simplemente empiezan a hablar, así como cuando nos hablan nuestros padres de pequeños y aunque no entendamos nada, de igual forma nos están hablando en el idioma. Y así adquirimos, por ejemplo, de un maestro de inglés los primeros contactos con el idioma inglés sin necesidad de que nosotros realmente sepamos ese idioma. Ese es el método directo. No está pensando en que va a hablar directamente en la lengua que nosotros no conocemos. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que incluye el método indirecto? Nos explican la gramática y vocabulario de acuerdo a nuestro nivel. Entonces vamos aumentando a medida que vamos avanzando en el idioma. No hay omisiones, ¿verdad? Es más fácil transmitir con la intención que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando a todos al mismo ritmo sin estar pensando, ¿qué les voy a enseñar el día de hoy? No, está todo mucho más fluido sin pensar en muchas limitaciones. Es así entonces como llegamos a algunos puntos claves que nos van a ayudar realmente a empezar a pensar en el idioma que nosotros estamos aprendiendo. Primero,
ahí dice traduce tus pensamientos. Muchas veces cuando iniciamos con cualquier idioma, nos da miedo y decimos, uy, la palabra traducir. Bueno, pues como no sé qué significa, lo voy a buscar y después estigmatizamos el uso de la traducción. Pero no es que vamos a hablar literalmente de que vamos a traducir palabra por palabra. No, en realidad no. El punto A y el punto B se unen bastante porque si se fijan dice diccionarios monolingües, es decir, que no va a estar en mi idioma madre, sino que va a estar directamente en el idioma que estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque así me fuerza a entender. Recordemos que lo primero que necesitamos antes de que digamos, es que voy a empezar a pensar en japonés, por ejemplo, en este caso, desde el día 1, no, es imposible porque no tengo vocabulario. Entonces, cuando vamos buscando las palabras en el diccionario, voy adquiriendo vocabulario y si lo estoy utilizando en el idioma meta, entonces me estoy forzando a entender. Quiere decir que para que nosotros realmente digamos que podemos pensar en el idioma que estamos aprendiendo, tenemos de nuevo que tener un conocimiento previo del idioma. ¿Cuándo yo ya puedo empezar a utilizar, por ejemplo, el diccionario monolingüe? Es buena idea también que nosotros vayamos poniéndole a cada objeto que tenga una relación directa conmigo algún post-it. ¿Por qué? Porque yo ya sé que lo voy a estar viendo conscientemente y se me va a quedar la palabra. Yo después entonces puedo escribir un diario. Por ejemplo, me golpeé el dedito del pie. ¿Con qué? Con la puerta. Entonces yo ya sé cuáles son las palabras y entonces puedo empezar a hacer oraciones que al final de cuentas, aunque sean muy simples, me hace que yo ya me vaya familiarizando con el idioma. Luego tenemos leer libros, obviamente, preferiblemente que tengan una versión donde yo pueda escuchar y leer. Porque cuando ya hago eso, entonces me voy fijando cómo hace la persona para decir esas palabras. ¿Cómo suena esa palabra? ¿Cuál es el ritmo que tiene la persona al hablar? Esto es importantísimo porque así yo ya voy entonces adquiriendo y entendiendo, así como estábamos pequeños, cómo funciona el lenguaje. Y lo que nos lleva al último punto, que es sumergirse en el ambiente que sea de ese contenido nativo. Al final de cuentas, eso es lo que queremos. Mientras más escuchamos y más leemos, es más fácil que yo ya pueda ir pensando en el idioma. Obviamente lleva un proceso y no lo vamos a hacer de un día para otro, de una hora para otro, no. Cuando ya tenemos entonces todos esos puntos, entonces ya podemos empezar a resolver, por ejemplo, problemas del día a día en japonés. Muchas veces habemos muchos que pensamos, ¿a qué pasaría si mañana hago esto? Y después lo otro. Tratemos de hacerlo en el idioma que estamos aprendiendo, obviamente de manera mucho más sencilla porque no podemos esperar empezar a pensar con todo el vocabulario. Entonces, si ya empezamos a hacer todas estas cosas en el idioma meta, va a ser más fácil que mi cerebro lo vaya procesando y que yo pueda ir resolviendo esos problemas. Además, según estudios, cuando nosotros pensamos en otro idioma, tendemos a hacer las decisiones más racionales, a diferencia que cuando las hacemos en nuestra lengua materna. Entonces, el último punto que les doy como tip es tener conversaciones con uno mismo. Pueda que diga, como que sí, suena un poco raro y probablemente nos dé mucha vergüenza, pero ¿y si no queremos hablar con nosotros mismos, hablemos con la mascota? Pero hablando en el idioma meta, que al final eso es lo que nosotros queremos, para tratar de que se nos vaya acostumbrando, que se nos vaya haciendo algo cotidiano. Preguntarle cómo está, qué puedo hacer, ¿no? Yo hago eso mucho con mis mascotas, como que ellos me dan consejos, pero obviamente soy yo. Hacer eso en el idioma que nosotros estamos haciendo. Podemos también narrar las acciones que estamos haciendo, como cuando estamos jugando un videojuego. ¿Qué voy a hacer? Tal y tal cosa. Entonces yo ya me voy forzando a mí misma a empezar a pensar en el idioma. Estas son algunas de las maneras que nosotros podemos practicar el pensar en otro idioma. Espero que les haya ayudado mucho. Bye bye.